Can Yaman y Demet Özdemir. Esa noche en Roma que nadie vio. Madre mía, qué salseo, qué salseo. ¿Os imagináis? Dos de los actores turcos más famosos, juntos en la ciudad eterna, y parece que hubo más que pasta y vistas. A ver, yo he estado investigando, que esto no es ponerme a divagar. Se sabe que Can y Demet estuvieron en Roma, coincidieron, sí, para un evento y todo eso. Las fotos bonitas, los flashes, lo típico. Pero, ¿y lo que pasó después? ¿Cuándo las cámaras se apagaron? Ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no creéis? Muchos dicen que solo fueron compañeros de profesión, que la noche acabó con un abrazo y a dormir cada uno a su hotel. Pero vamos a ser honestos, entre tú y yo, ¿de verdad nos creemos eso? La química que tienen esos dos es brutal, ¿eh? Desde que rodaron Erkencikus, uff. Las miradas, los gestos. Era pura dinamita en la pantalla. Y por mucho que digan que ya no hay nada, yo veo cosas. Lo que yo creo que está pasando es que intentan mantenerlo todo muy privado. A ver, son dos celebrities de primer nivel, ¿qué esperáis? Cualquier mínimo roce, cualquier detalle, se magnifica 1000 veces. Así que normal que quieran salir lo menos posible, que la gente no les ponga una lupa encima 24/7. Pero claro, Roma. Roma es Roma. Una ciudad tan romántica, para enamorarse. Imaginaros la escena, después del evento, la cena, las risas, ¿y luego qué? ¿Se fueron cada uno a su habitación de hotel a leer un libro? No me lo creo sinceramente. Para mí, que hubo una escapadita. Quizás un paseo nocturno por el Trastevere, un helado compartido, una conversación profunda, o quizás algo más, ¿eh? Que soy muy imaginativa, pero también muy observadora. A ver, no me malinterpretéis. No digo que hayan vuelto oficialmente ni mucho menos. Pero sí que creo que hubo un encuentro muy especial. Algo que quizás ellos mismos quieren mantener en secreto porque saben el lío que se montaría. Y tampoco les culpo, ¿eh? Es agotador vivir con todo el mundo opinando de tu vida privada. Pero es que, ¿cómo no especular? Si tú ves a dos personas que tuvieron una conexión tan fuerte, que se separaron y de repente coinciden en un lugar tan mágico como Roma. Las alarmas saltan solas. A lo mejor solo fueron a aclarar las cosas, a ver si quedaba algo de esa chispa. O a lo mejor, quién sabe. Los rumores siempre vuelan, ¿verdad? Y este tema de Can Yaman y Demet Özdemir siempre da para mucho. Se les ha visto juntos antes, se ha hablado mucho de su relación pasada, de su supuesta ruptura, de los celos, un sinfín de salseos. Y ahora esto en Roma. ¿Casualidad? Yo creo que no. Lo que sí está claro es que hay gente que desea, que quiere, que sueña con que vuelvan a estar juntos. Y yo, para seros sincera, entiendo ese deseo. Hacían una pareja preciosa. Pero también hay que respetar sus decisiones, ¿no? Pero sí, esa noche en Roma, esa noche que nadie vio. Ahí es donde está la verdadera historia, ¿me entendéis? Lo que pasó lejos de los focos, lejos de las cámaras. Y seguro que fue algo íntimo, algo que solo ellos dos saben. Y a nosotros, pues nos toca imaginar, ¿qué le vamos a hacer? A ver, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esa noche en Roma fue algo más que una coincidencia de trabajo, o pensáis que son solo amigos que se reencontraron?